Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos al Abanico Panorama de Fe. Hoy nuevamente ingresando a cada uno de sus hogares, a su comercio, a donde ustedes nos permitan, a través de la pantalla de Canal 3 de Pinamar. Y por supuesto no nos olvidamos del Canal 30 en la grilla de Telpín y nuestro canal de YouTube que nos buscan como Iglesia Emanuel Pinamar, iglesia que auspicia este programa. Y por supuesto agradecemos a todos aquellos que hacen posible que estemos al aire. En principio, obviamente, las autoridades de este canal y todo el maravilloso equipo que está trabajando detrás de las cámaras, y nosotros que nos toca esta responsabilidad de poder acompañarnos durante una hora con diferentes temáticas que tienen que ver con nuestra sociedad. Pastor Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, todo muy bien. Me quedo con lo que dijiste, realmente es una responsabilidad para nosotros. Sí. A ver, una hermosa responsabilidad, pero responsabilidad al fin. Y si no me equivoco, si no corregime, este es el número 61 del programa. 31 no, ya. 31, perdón. Igual vamos, en cualquier momento, en un abrir y un cerrar de ojos. Al doble. Pero, y cada vez que nos presentamos, se acrecienta la responsabilidad. Y creo que es importante eso. Tal cual, porque sabemos que ustedes están del otro lado, no solamente la gente de nuestra ciudad, de nuestra amada Pinamar, aquí en la provincia de Buenos Aires, sino que también en la Argentina, en diferentes puntos, en diferentes provincias, como así también algunos países limítrofes. Y bueno, sabemos que a través de la web llegamos a todo el mundo, así que la responsabilidad se incrementa. Qué importante este medio de la televisión. Todos los medios son importantes, pero este es muy importante, porque estamos entrando al hogar de cuántas familias uno de pronto puede llegar a pensar, nada más, pero sin imaginar quiénes son. Y entonces ese es el misterio lindo, el secreto. Y vos que eres radiodifusión, vos como periodista lo sabés, ¿no? Te presentás en tu micrófono y no tenés datos precisos a quién estás llegando, ¿no? Tal cual, aunque ahora, bueno, es esto que se retroalimenta, ¿no? A través de las redes sociales. Los datos casi, pero bueno, no deja de ser algo tan lindo, y a que a nosotros nos sorprende mucho estar acá delante de las cámaras en este prestigioso canal. Por eso que para nosotros es una misión más que importante y bendecimos Totalmente. en primer lugar, esta casa que nos abre las puertas, también los medios de comunicación, a través de las redes sociales, bendecimos incluso a sus hogares o al negocio donde estamos ingresando, que ustedes nos permiten también, y ojalá que se puedan quedar con esta palabrita que quizás alimenta el espíritu, que alimenta el deseo de seguir adelante y luchando, ¿por qué no?, alcanzando las metas que uno se propone. Y hablamos de redes sociales, hablamos de medios de comunicación, así que lo tenemos que presentar a nuestro integrante también del Abanico Panorama de Fe, como Ariel Albarracín. Ari, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bienvenido. bien. Muchas gracias. Siempre preparado para compartir un momento de abanico. Tal cual, con diferentes temáticas. Y hoy los invito porque seguramente ustedes se van a sentir identificados. Tiene que ver con un tema que todos lo hemos escuchado de alguna manera, hace años que se habla. Muchos en casa incluso lo tenemos, pero lo tenemos a veces como, no sé si como amuleto de la suerte, pero en realidad cuando empezamos a valorar el tema que vamos a hablar y entender que es la guía de nuestra vida, que es la guía cómo educar a nuestros hijos, que es la guía para poder tener decisiones correctas en nuestra vida, vamos a decir cuánta verdad. La temática del día de hoy es la Escritura de Dios. Claro, qué tema, ¿eh? Impresionante. Yo creo que todos los programas que hacemos, obviamente hablamos de la actualidad y lo reflejamos en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar todo lo que es coyuntural, todo lo que es justamente sobre las Escrituras, la importancia de la Escritura de Dios, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Escritura de Dios estamos hablando de los libros sagrados, o cuando alguna vez usted escuchó sobre los libros sagrados, está escuchando decir sobre los escritos de Dios. Cuando decimos la Escritura de Dios es porque Dios ha escrito lo que ha escrito. Entonces, hay un texto que es donde vamos a ampararnos en este programa, que es en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, donde dice que toda la Escritura es inspiración de Dios, o es inspirada por Dios, ¿no? Y estoy leyéndolo, el texto dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si usted es un lector de las Escrituras, va a encontrar que todos tienen, digamos, la firma o el sello de algún escribiente de ese libro. Es decir, si usted lo ve así, usted no está tan equivocado, porque hay hombres que han escrito todas las Escrituras de estos 66 libros que en momentos vamos a presentar, ¿no? Pero que todos ellos, y ese es el quid de la cuestión, han tenido y son incluso inspirados por la obra de Dios. Por eso toda la Escritura se la adjudicamos a Dios. Por eso es el tema, la Escritura de Dios.
o los escritos de Dios, para toda la humanidad. Cuando digo esto no es para un tipo de gente o para la iglesia cristiana, no, es para toda la humanidad. De hecho se ve reflejada, ¿no? Porque Todo. hay gente que por ahí dice, no, pero a mí me cuesta creer que la Biblia en realidad fue creada por los hombres, fueron hombres los que escribieron. ¿Cómo entender que es inspirada por Dios? Bueno, una de las cuestiones es justamente que no se contradice. Y Ariel por ahí puede auxiliarnos porque estamos hablando de un libro que es el más vendido en el mundo, que es el que más traducciones, está hablando de más de 2.500 traducciones en la actualidad, estamos hablando de la Biblia. ¿Donde cuántos años? ¿1600 se tardó en escribir la Biblia? Bueno, la Biblia, hace poquito en la Universidad de Tel Aviv se descubrió un hallazgo arqueológico de la pieza, digamos, más antigua en donde se registran cánones bíblicos. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Eso quiere decir, y rompe con los mitos de que la Biblia se escribió en las tierras de Caldeo, en Babilonia, por ejemplo. Que decían que cuando fue la deportación, ¿sí? El pueblo hebreo adquirió un montón de conocimientos, historias varias, y la transcribieron en un único libro que era el Antiguo Testamento. Bueno, eso rompe todo y lleva a que realmente es de mucho más atrás, mucho más antiguo. Ahora, cuando hablabas de qué importante, ¿no? Que es para la educación la Biblia. Claro. Había visto un proyecto de Donald Trump. Todavía no se ha llegado, no juntó el canon, porque digo, no juntó la gente, ¿no? Porque esos proyectos requieren de mucho conocimiento para que se puedan llevar a cabo, porque son buenos en realidad. Hay que implementarlo en todas las iglesias como alfabetización bíblica. Ajá. Entonces la idea era en todas las escuelas, secundarias, que tengan acceso a la Biblia, a lo sumo puedan elegir si desean pasar algunas horas aprendiendo de estudio bíblico y vincularse con otros cristianos. Bueno, ya que lo mencionaste, Estados Unidos, décadas y en el siglo pasado era materia de estudio. Tal cual. Y antes del gobierno de John Fisher Kennedy se daba como materia de estudio, algo que sería hermoso tener en nuestro país, que aún no ocurre y que sí ha ocurrido en algunos países de Latinoamérica y también de Europa. Pero Estados Unidos en América lo tenía como materia de estudio, lo que lo hacía un gran país en su momento, hasta que después lo hicieron caducar los gobiernos que vinieron después, entre ellos de Kennedy hacia adelante, lo sacaron como materia de estudio. Un poco lo que dijiste vos, Es un poco, ¿no? sí. Que tiene que ser materia de estudio, debería serlo. Tal cual, un Estados Unidos que quizás tiene más a la mano un arma, ¿no? Como sea de público conocimiento, pero no una Biblia, que hablamos no solamente de materia religiosa, porque muchos vinculan, no, la Biblia como religión. No, estamos hablando de valores, de principios, de contenido histórico, porque me quedo con esto que vos decías, 1445 años antes de Cristo data las primeras escrituras del Génesis, y se habla de que, por ejemplo, el Apocalipsis fue escrito alrededor del 96 después de Cristo. 1600 años se tardó en escribir la Biblia por 40 personas diferentes inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que mencionar que no se contradice. Y estamos hablando de diferentes extractos sociales, diferentes épocas, diferentes personalidades que escribieron, pero ¿cómo puede ser que no se contradiga? ¿Cómo puede ser que siga cumpliéndose al pie de la letra cada uno de estos contenidos? ¿Y por qué no enseñar en nuestra escuela y a veces ni en casa, ¿no? La Biblia está, como decía yo, a veces como amuleto, guardada, cuando sabemos que hay gente que ha dado la vida para que la podamos tener con nosotros. Claro, yo recuerdo haber estado una vez en Chile, en el año 2000, y recuerdo que tuvimos una experiencia en la alcaldía de Panguipulli, lo suelo contar a veces así en rueda de amigos, y me invitan ahí a esa alcaldía, fuimos con el pastor local en ese momento, y yo andaba con mi hijo, fue un día antes de volverme al país, estuvimos 10 días allí en Chile, y me acuerdo que ellos estaban teniendo en el país, en la discusión en el Parlamento, ¿no? La idea de que, y lo tenían ya, digamos, sancionado como ley en la Cámara Baja, y le faltaba la Cámara Alta, donde la palabra de Dios se iba a constituir en una enseñanza obligatoria en la escuela de Chile. Y ellos me preguntaban a mí si en Argentina pasaba lo mismo, y yo les tuve que decir, lamentablemente aún en mi país esto no ocurre, y estamos creyendo que algún día esto pueda ocurrir,
Y yo traía un poco el reflejo de lo que sí en Estados Unidos había pasado en décadas anteriores. Y yo le decía a ellos que es una bendición que pudiera tener Chile en su momento como materia de estudio, nada más y nada menos, que la palabra de Dios. Donde los chicos puedan aprender, no religión, sino las leyes. Todo, la palabra de Dios, la Escritura, es toda una documentación revisada, registrada, que llevó los años que dijiste, que llevó toda su implementación. No es que se volcaron las palabras así y se fueron acomodando por sí mismas, ¿no es cierto? Hay revisiones en lenguas distintas, incluso se dictaminó en distintas razas étnicas cómo hacerla comprender. Dios ha sido fiel en enviar la palabra. Nosotros, como seres humanos, estamos ajenos todavía, ¿no?, a tratar de decirle a la gente, lo hacemos a través de la iglesia, pero debiera ser a través de la Constitución, la palabra de Dios, emblema en cada país. Tal cual. Tendríamos un país... Una palabra que es viva, porque claro, realmente cambia las vidas. Totalmente. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a uno de los términos con los que mencionamos a la Biblia, decimos canon, sí, que significa caña para medir las obras de los hombres. Claro, me parece que por ahí parte, cuando empezamos a ver que las cosas que nosotros estamos haciendo, que estamos creyendo como seres humanos, no tienen que ver con la Biblia, no tienen que ver con los preceptos divinos, y es medio difícil, ¿no?, recibir la palabra de Dios que nos va a instruir, como recién decíamos, que nos va a corregir. Me parece que es por eso que a veces dejamos la Biblia y por ende todo lo que Dios esté hablándonos. Digo yo, y por ahí le pregunto a Ariel, cómo se manejan, no solamente en la Argentina, sino a nivel general, el tema de mencionar la Biblia dentro del ámbito educativo, político. Está muy a flor de piel las instituciones laicistas, ¿no? Hablando de que el gobierno tiene que ser laico. Sí. Cuando hablan de un gobierno laico, habrá un gobierno que separa al Estado, ¿sí?, de toda doctrina religiosa, no puntualmente la cristiana. O sea, en el caso de Argentina, porque Argentina es uno de los países que, igual que Italia y España ya no tanto, son los únicos 3 países en el mundo que quedaron bajo amalgamada la doctrina católica con la Constitución. ¿Sí? Pero más allá de eso, estas instituciones están luchando para que haya un desprendimiento total de los estudios secundarios, universitarios, todo lo que es relacionado con lo que es el público, pueda separarse de todo lo que es estudio bíblico. Ahora la pregunta es, si estamos hablando del tema de educación, también tenemos que hablar de los diputados, los senadores, aquellos que interpretan cómo se está viviendo o qué es lo que demanda una comunidad para poder legalizar. ¿Cuál es el marco? Porque si no tenemos la Biblia, no tenemos temor a Dios, no tenemos, es decir, principios o parámetros para poder legalizarlos o generar las leyes. ¿Cuál es el parámetro entonces que se debería tener si estamos hablando de un país 100% laico? El parámetro que tenemos siempre son las constituciones, y nosotros vemos cómo está conformada la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Argentina, siempre en la raíz, ¿no?, se menciona la Biblia. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la impresión de su billete dice en Dios creemos. ¿Sí? Se había hablado en una de las cámaras en Estados Unidos de votar, poner la palabra en Dios creemos también en las iglesias, ¿sí?, en contraposición a estos ataques de estos chicos que iban con armas y mataban así porque estaban llenos de odio, de violencia, como diciendo, no, creemos en Dios, esta actitud no es aceptada. También está el caso de estudio de Kentucky. Kentucky desde el 2017 es uno de los únicos estados de Estados Unidos que está incorporado en la alfabetización bíblica y es opcional. Entonces uno va a la universidad, uno va a la secundaria y puede elegir mezclarse con grupos cristianos y se hizo un estudio, ¿no? Las universidades hicieron un estudio que daba que el 20% de los norteamericanos aprobaban la alfabetización bíblica en las escuelas y en las universidades. Bien, bueno, súper interesante porque estamos hablando de este marco que no habría si no ponemos o no incorporamos en nuestra legislación, en nuestra educación. Estamos hablando de principios básicos como los establecidos por la Biblia, donde muchos de nuestros políticos también ponen su mano y juran. Si la Biblia no está, ¿sobre qué van a jurar? Bueno, ¿a quién se lo demandamos? Seguramente lo estemos hablando en el próximo bloque. Ariel, gracias. A ustedes que tengan. No se muevan, ya regresamos.
Segundo bloque del abanico Panorama de Fe con un tema interesantísimo para no perdérselo ahí en casa, porque estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Escritura inspirada por el Espíritu Santo, con 1600 años aproximadamente a lo largo de la historia, era lo que veníamos hablando en el bloque anterior, escrito por 40 personas, diferentes estatus económicos, diferentes profesiones, pero inspirados por Dios, que no se contradice. Y hablamos, bueno, justamente, si nos faltara la Biblia, este marco que de alguna manera nos establece los principios básicos, lo que tiene que ver con los valores, ¿en qué justamente nos argumentamos como personas, como para tomar decisiones, educando a nuestros hijos, aquellos que tienen que tomar decisiones importantes de, no sé, cosas cotidianas como con quién casarnos, cómo educarnos? Es decir, todo dice la Biblia. Encaja perfectamente en todas las cosas. Digamos también que es atemporal, porque para todos los tiempos, ¿no es cierto? Para el mundo antiguo, donde podemos decir que las escrituras que está dividida en dos grupos o en dos testamentos, ¿no es cierto? El antiguo y el nuevo pacto, dos pactos en todo caso, ¿no? Que son dos testamentos indeclinables para todos los tiempos, para todas las personas. También podemos decir que hay libros que uno puede leer y con leerlo una vez o dos o tres veces ya luego terminamos haciéndolos caducar. Pero la Biblia, ¿no es cierto?, no es el libro más viejo, es el libro más añejo, porque usted va siempre allí y siempre hay una enorme revelación usando el mismo texto. Tal cual. ¿No? Siempre se revela en lo que estás viviendo, y como si fuera poco, el libro más patético y revelador acerca de las cosas que están a punto de venir. Por ejemplo, ya que hoy es el tiempo que nos evoca algún tipo de virus como el que hoy está siendo mencionado en todo el mundo, también está suscrito, de alguna manera tal vez implícita, pero la Biblia está llena de datos de estas cosas que hoy están aconteciendo. Tal cual. Se ha descubierto, por ejemplo, el tema del arca, donde ya hay restos arqueológicos, y también todo lo que tiene que ver con las guerras y todo lo que se viene. Habíamos compartido en el primer bloque, en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo invito a nuestro también compañero del abanico, Alberto Robledo, a quien nos saludo. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, Cecilia. Como siempre, un gusto estar aquí. Sí, por supuesto. Y te pregunto, ¿no queremos la Biblia por todo esto que nos dice? ¿Porque no queremos que nos enseñen, que nos corrijan, que nos instruyan justicia? Tal cual. O sea, es así. Porque el hombre, no, dentro de su orgullo, porque es así, aquel que diga que no es orgulloso, como anoche decía el pastor, miente. Porque realmente, y menos estando lejos del Señor, ¿no es cierto? Entonces, toda corrección, como dice la Biblia, también nunca es, ¿cómo se dice? Bien recibida. Bien recibida, ni es gozoso tampoco, ¿no es cierto? El hombre, a través del orgullo, se ha hecho filósofo y ha aprendido a filosofar contra la voluntad de la palabra de Dios. Y ahí está aquí la cuestión. Exactamente, se hace, como se dice, filósofo a sí mismo, ¿no? Sí. Se hablan a sí mismo. Pero bueno, la palabra de Dios redarguye, ¿no? Todas estas cosas para enseñar, para que todo, digamos, para que el hombre encuentre una orientación. Toda aquella persona que se acerca a la palabra de Dios con fe, ¿sí? Recibe una orientación, una confianza, una fortaleza para la vida. Mencionaste la palabra redarguir, que significa contradecir. Contradecir, o sea, exactamente. La Escritura obviamente que contradice toda filosofía nuestra, todo argumento humano, todo, incluso hasta lo científico, ¿no es cierto? El pensamiento de Dios no es el mismo que el nuestro. El hombre, es bíblico lo que estoy diciendo. Los caminos del Señor no son ni siquiera parecidos a los nuestros. Pero bueno, ahí es donde Dios quiere llevarnos. Y hay un problema que lo acabas de mencionar, que termina flagelando al hombre, que es el orgullo. El orgullo, claro. Es ese cerrojo, ese paredón, que siempre está. Pero Dios es experto, ¿no? Con su palabra, de tratar de eliminar esos parangones que a veces están en la vida nuestra. Y se toma todo el tiempo, si me permite el Señor, para con nosotros. Hay una palabra que es muy común en las personas, ¿no? A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Ahí está. Yo me manejo sola, ¿no es cierto? Yo sé así todo. nos va también, ¿no? Sí, bueno, hasta que se da, ¿no es cierto?, la nariz contra la pared o la ñata contra el vidrio. Claro. Pero bueno, son esas cosas a las que Dios apunta. Dios conoce el corazón del hombre. Ahora, si vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la actualidad, que lo citó recién el pastor, que tiene que ver con los famosos protocolos, ¿no? Estas reglas que están establecidas para evitar un mal mayor. Claro.
Hoy en los aeropuertos se aplica con el famoso coronavirus, que bueno, se está replicando en todos lados. Hay protocolos, hay medidas para evitar un mal mayor. Exactamente. La Biblia tiene reglas, tiene estamentos, ¿para qué? Para que nos vaya bien a la vida. Y muchos decimos, bueno, pero Jesús fue revolucionario, Él vino con una nueva etapa, un nuevo pacto. Y quiero compartir lo que dice en Mateo 5, versículos 17, 18 y 19. No piensen ustedes, dice Jesús, que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Claro. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a cumplir al pie de la letra la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para querer quebrantarla e imponer nuestra propia posición, no? Toda la Escritura, entonces, un poco lo que estás leyendo, si es inspiración por Dios, y una de las cosas que recién Alberto hablaba sobre el hecho de redarguir, también la palabra es útil para corregir, ¿no es cierto? Es decir, la Escritura es correctiva, corrige. Solo el hombre, y lo subrayo cuando digo esto, cambia, ¿no?, su forma de pensar y sus actuaciones cuando se permite ser hablado por Dios. Y cuando se permite ser hablado por Dios, es así cuando el hombre automáticamente empieza. Y encuentra una orientación, ¿no, Pastor? La palabra de Dios es orientativa, ¿no es cierto? Orienta, digamos, el camino del hombre. Hoy por hoy vemos las cosas, Pastor, nosotros alguna vez también hemos estado en esa situación, ¿no? Caminar en la vida sin oriente, sin una guía. Y bueno, uno conoce con el tiempo la palabra de Dios y te encontrás con un norte, con una guía. Y bueno, cuando uno encuentra esta gran perla, como dice la palabra, ¿no es cierto?, no nos queremos salir de eso. Y cuando tiene la respuesta absolutamente para todo. Yo me encuentro mucho por ahí con los adolescentes, o recuerdo mi adolescencia, cuando terminaba el secundario y decía, bueno, ¿qué carrera sigo? O me pongo de novia o no me pongo de novia. Cuestiones que por ahí para la vida, ¿me pongo un piercing o no me pongo un piercing? Cuestiones tan ingenuas, que digo yo, tan pequeñas, pero que la Biblia tiene absolutamente todas las respuestas. Y a veces digo yo, ¿cómo nos cuesta ir a indagar? Es importante lo que estás diciendo, porque vos mismo te preguntás, ¿me pongo eso o no me lo pongo? Ya tenés, te estás armando una conciencia. Después vendrán las respuestas que tenés para optar. Que están. Pero esa pregunta que te haces, esa pregunta que nos hacemos, ¿será esto conveniente o no será conveniente? Eso se llama también conciencia, que es lo que la Escritura también nos provee. Hoy un género de conciencia. Exactamente. Hoy, con todo el tema del coronavirus, un compañero me hacía escuchar un audio de su esposa. Anabel estaba acá, y bueno, tuvo que viajar allá y se quedó. Pero estaba desesperada, decía, ¿qué hago? No, de acá están diciendo que no se puede salir, las personas mayores ya no podemos salir a comprar, dice, pensaba que se iba a morir, ¿no? En otras cosas, y no te voy a ver más, y tuvo que explicarle, y ahora creo que va a viajar a buscarla porque estaba sin esperanza esa mujer, ¿no? Estaba desesperada. Bueno, la Escritura también nos provee la confianza, la tranquilidad, la paciencia, la fe. Exactamente. Entonces le comenté, no sé lo que es la palabra, en quién uno puede confiar en estos momentos, por supuesto, estas cosas. Pero bueno, yo creo que no debe ser la única, porque bueno, solo estoy resumiendo el audio, ¿no es cierto? Pero puedo ver cómo estas cosas, y al no tener una orientación o no tener una confianza, una fortaleza, una esperanza en la vida, a través de la palabra de Dios, como dice el Salmo 91, ¿no es cierto? Nos habla perfectamente en confiar en estos tiempos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? A dónde ir y a dónde recurrir, ¿no es cierto? Correcto. Y yo me quedo, por ejemplo, con una parte de este versículo que veíamos, para instruir en justicia. Hablamos de lo que es la palabra de Dios, quizás en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, dentro de la educación, dentro de nuestro trabajo, en nuestros comportamientos como seres humanos, en nuestro diario vivir. Pero ¿qué decir de la justicia? Porque hoy si vemos, lamentablemente, todo lo que nos está sacudiendo como sociedad, cuando hablamos de los famosos rugbys, si tienen que estar en su domicilio o no, el tema de los femicidios, hasta dónde llegar con el peso de la ley. Y claro, nosotros queremos impartir nuestra propia justicia. Pero la Biblia también imparte justicia, pero la justicia divina. Claro. Dice la Biblia, lo que estás diciendo, que es una también de las cosas que nos provee la inspiración de las Escrituras, lo que dice Timoteo
en su primera carta, en el capítulo 3. La justicia del hombre no opera, no obra, en todo caso, para que me entiendas, no encaja en la obra de Dios. Una cosa es la justicia del hombre que siempre es escasa. Es insuficiente. Ustedes recordarán cuando hemos tenido acá a nuestro querido colega Ricardo Tieteschi, nuestro aquel abogado, abogado, sí, penalista, a quien enviamos mucho saludo también, seguramente van a estar mirando, pero él habló perfectamente sobre lo que él, sobre el desarrollo de su trabajo, y él mismo podía decir, y aún con sinceridad, que es escasa la justicia del hombre, que no justamente no encaja en la justicia de Dios, que es distinto. Exactamente. Y entonces, cuando vemos la Escritura, dice, es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Cuando nosotros no elementamos la justicia de Dios, le estamos diciendo no a la Escritura y estamos echando mano a la justicia del hombre, y siempre sale escasa. Tal cual. Siempre de hecho, a sale veces escasa. hasta la mala justicia, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto al ser humano dentro de su desesperación y Totalmente. desesperanza imponiendo la justicia en mano propia, ¿no? Totalmente. Y sabe que se me Totalmente. ocurre, no se me ocurre, Sí. me quedó grabado, creo que está en Proverbios, Ajá. la palabra, no estoy seguro, pero bueno, no lo voy a nombrar, Ujú. pero dice exactamente, en los últimos tiempos, la justicia no va a salir según verdad. Claro. Está escrito en la Biblia. Sí. No sale según verdad. Sí. Y obvio, porque como dice usted, pastor, la justicia siempre es escasa. Claro. Porque es hecha por hombre, o sea, dirigida, Claro. ¿cómo se dice? Establecida Tal por vez no hombres, haya mala ¿cierto? intención. No, bajo ningún punto Tal de vez vista, no haya claro. una mala praxis. Falta una parte ahí. Pero siempre hay un lugar de vaciamiento. Un condimento faltaría, Claro, ¿no? porque no es la justicia que Dios ha enviado como Exacto. estamento, Así como es. estatuto a toda la humanidad. Claro, claro. Cuando nosotros no la aplicamos, echamos mano a la otra justicia que es la nuestra. La nuestra. que Volvemos siempre- a lo que que habíamos siempre hablado al es escasa. principio, ¿no? Sí, La sí. falta de traer la Biblia, Totalmente. la palabra inspirada por Totalmente. parte del Espíritu Eso Santo, es a escaso. todas las áreas. Es Totalmente. decir, hablamos ya del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en nuestras casas, en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque no queremos que nos corrijan y a veces la justicia Tal cual. de Dios también nos establece cambios de actitud que no queremos establecerlo. En Israel en la antigüedad, ustedes saben por la historia, y no queremos irnos mucho del tema, pero ya que estamos en esto, tenían los gobiernos teocráticos, Claro. que traía mucha luz. Después se fue distorsionando y pagaron enormes consecuencias. Por dejar a Dios de lado. Dejaron, pero los primeros gobiernos Sí, de sí, Israel, teocráticos. especialmente el de David, Ni hablar. tal vez el más archilocuente, era un gobierno teocrático. Y en nuestros tiempos en la humanidad, en nuestro mundo, Sí. casi moderno, también hubo países con gobiernos teocráticos. Claro que sí. Que luego se fueron desmembrando, no sé por qué motivo. Me parece que siempre el hombre echando mano a esas cosas Sí, para seguramente. generar, digamos, Otras, ¿cómo se dice? Alternativas. otras ¿no? alternancias, Sí, sí. ¿no? Que puede favorecer al hombre nada más. Exactamente. Y ahí es cuando está el problema. Pero debiéramos volver a las Escrituras. El Señor espera que el hombre vuelva a las Escrituras, es decir, podamos volver nosotros a enamorarnos y a plantearnos la idea de que las Escrituras o la palabra de Dios tiene que estar de una manera muy, muy loable en la vida de nuestro país y del mundo entero. Ahora, ¿qué tal ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo en su casa? Porque hemos hablado maravillosas cosas acerca de la Biblia, de cómo nos instruye, cómo nos corrige. El tema es que si vamos a lo largo de la historia, lo que costó, yo decía hoy, vidas, realmente que dieron y fueron entregadas para que la Biblia hoy esté a nuestro alcance, en un montón de traducciones, en un montón, a ver, lo tenemos en la tablet, hoy lo podemos descargar en cualquier aplicación, Sí. lo tenemos en internet, y muchas veces no la valoramos, la dejamos de lado, y vemos que la Biblia no ha perdido ese valor de No. decir, puedo hablar a tu corazón, puedo corregir lo que está deficiente, pero seguimos sin valorarlo, nosotros en casa, digo yo, ¿no? Qué importante han tenido en el corte que nosotros en casa, en nuestro seno más íntimo, le podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que ellos también puedan plantearse la idea de empezar a mirar las Escrituras, a conocerlas. Nosotros somos responsables, tú también eres responsable de que la descendencia, los que te siguen después de ti, puedan conocer que hay un Dios tan grande, pero que usted es responsable, igual que nosotros, de darlas a conocer. Y nuestros hijos que también tienen que tomar decisiones importantes en su vida, que puedan tener todas las herramientas bíblicas, de principios, moral, qué es lo que Dios tiene para ellos a través de la palabra de Dios. Totalmente. Eso vamos a seguir desarrollándolo en el próximo bloque.
Y ya vamos llegando al último bloque del abanico Panorama de Fe y la verdad que este tema da para hablar muchos más, me parece que nos vamos a quedar cortos, pero bueno, estamos hablando de la Escritura de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, aquella que no pierde vigencia. Y para hacer un poco de repaso de lo que venimos hablando tanto en el primer como en el segundo bloque, es importante mencionar, como bien lo decía el pastor, que estamos hablando de la Biblia dividida en dos pactos, el Antiguo Testamento, que se refiere, por ejemplo, a historias relacionadas con la creación del mundo, con todos los acontecimientos del pueblo de Israel, de los hebreos, y que está compuesta por 39 libros. Luego pasamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que contiene 27 libros, donde allí sí hablamos acerca de la venida del Mesías, ¿no? Vos sabés que incluso en el Antiguo Testamento hay libros, por si la gente no lo sabe, libros hasta poéticos. Hermoso, libro, te podría decir, de un romance entre Dios e Israel. Romance de amor. Hay un cancionero, Cantar de los Cantares. Hay libros proféticos, poéticos. Y súper históricos también, que nos terminan de cerrar muchas cosas que hoy... La segunda ley con el Pentateuco, o sea, un libro extraordinario, riquísimo, del tiempo antiguo y del tiempo moderno, como acaba de mencionar los apóstoles, las cartas universales, de las cuales ahora nos estamos sirviendo nosotros. Que es atemporal, es para todos los tiempos. Y aquellos que quizás nos están viendo a través de la pantalla y dicen, ay, la verdad que me están dando ganas de empezar a leerla. Bueno, háganlo. En el año 1449, les tiro como dato, Gutenberg, claro, el creador de la imprenta, ¿cuál fue el primer libro que imprimió? La Biblia. Así que fíjense si no es importante que hoy podamos tenerlo en casa, que podamos descargarlos en nuestros celulares, en nuestras tablets, que los chicos desde casa, desde tempranito también puedan empezar a leer y a comprender todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros como seres humanos, porque realmente somos valiosos para Él. Por eso nos dejó este manual de vida para que podamos instruirnos. Los chicos, Alberto, los chicos se sorprenden cuando vos les comentás las historias de David, porque algunos creen que David es una historia de Hollywood. No. Bueno, en todo caso, Hollywood toma, y a buena hora, de las historias bíblicas, ¿no es cierto? De la historia de David, el mar que se abrió, el Jericó, que cae en sus muros, que la gente lo ve. Hay novelas, a ver, ¿quién no vio la novela de Josué, de Moisés? En el desierto, el maná. Hay tantas historias tan ricas, literarias, que tienen 3000 años y sin embargo son historias de vida. Son tan vigentes. Que son tan vigentes que fueron reales. Porque a veces uno, claro, piensa, a ver, que un pueblo camina en el desierto, sea sostenido con maná todos los días, que no tengan frío porque había la presencia de las nubes que durante las noches les daba calor y que durante el día les daba... parecen cosas... Vos te vas a reír. Yo veo hoy una película de Tarzán y ya me aburrió porque la vi toda la vida. Pero cuando veo una película de David o de Moisés, esa historia tan rica, son actuales. Y como uno conoce las historias, ni hablar. A lo mejor el que no las conoce, pero se tendrá que desayunar. Pero para quienes conocemos, cuando nos presentan estas categóricas películas... Como la de Ben-Hur, ¿se acuerda? Claro, uno se mete en la historia. Es tan actual la Biblia, es tan actual la Biblia, está maravilloso. Y yo me quedo con esto, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, francamente, porque creemos que nuestro problema ya está, ya nos desmoronó, nuestra enfermedad, y obviamente que sé que es una situación difícil, muchos están atravesando momentos muy difíciles con respecto a enfermedad, situación económica, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, con las adicciones. Pero cuando empezamos a leer estas historias realmente apasionantes que están en la Biblia y nos damos cuenta que fueron reales y que ese mismo Dios que antes hizo ese milagro puede hacerlo en nuestras vidas, empieza a recobrar. Y esa Biblia, que era quizás para nosotros netamente palabras, empieza a tomar vida. ¿Sabés que en este tiempo, pastor, es un tiempo que falta la paz, ¿cierto? Por todas las cosas que está pasando, ni hablar con esto ahora, ¿no? de este virus. Y yo recordaba la palabra de Jesús cuando decía... incluso enseñado a sus discípulos y a la gente, os decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y acá está lo importante, no como el mundo la da. Hace una aclaración de enorme envergadura. Sí. Deja bien marcado. Es un punto y coma. Mi paz os dejo, la mía, dice, no como la del mundo, no como el mundo la da, sino como el yo. Padre, o yo que dicta de los cielos, como el Espíritu Santo. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. Y ahí se encuentra el verdadero poder de Dios. Porque la paz del hombre sin Dios es escasa. Exactamente. Es como la justicia. Exactamente. Entonces la paz que el hombre hoy está necesitando, la confianza, pastor, que se necesita en estos tiempos,
Ya está en la palabra de Dios, Totalmente. a través de su Espíritu. Totalmente. Ahí recibimos esa paz para esta Y cuando uno la lee, ve muchas cosas que parecen como ciclos, ¿no? Que se van repitiendo sí. a lo largo de la historia. Por supuesto. Y cuando vemos todo lo que pasa en el mundo, sacudido por todo lo que está aconteciendo, y va el pueblo de Israel, por ejemplo, en el tiempo que estaban esclavos bajo el gobierno del faraón, y las plagas llegaban y golpeaban, y parecía que era una detrás de otra. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Estaba resguardado. Entonces, ¿cómo no tener la confianza de que nosotros, aquellos que tenemos nuestra esperanza y nuestra paz y nuestros ojos puestos en Jesús, como dice la palabra, no habrá plaga que toque nuestra morada? Y aferrarnos a esa promesa, confesarlas, pero para ello tenemos que ir a la palabra y conocerla todos los días y agarrarlo como este hábito, ¿no? De hacer un altar en casa, leerlo, tener ese tiempo, esa dedicación, ese tiempo de oración también. ¿Y saben también de qué habla las Escrituras? Sobre la iglesia, la importancia de la iglesia, que es donde yo aprendo la palabra, alguien me la enseña, me la explica. La iglesia es la escuela, es como cuando tú mandas a tus hijos, a tus nietos. Ellos no pueden quedarse en tu casa para que vos les enseñes a sumar o a restar. En la escuela hay un método de enseñanza que en tu casa no lo tenés. Yo por lo menos lo tengo, por eso siempre envío a mis hijos a la escuela. Esto es obvio. Bueno, la iglesia es lo mismo. Déjeme decirlo así, la iglesia es la obviedad de las Escrituras. Necesitas ir a la iglesia, necesita la humanidad conocer las Escrituras y conocer todas estas componendas en un lugar que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde vamos, nos enseñan las historias, aprendo a orar, aprendo a tener una relación con Dios, aprendemos a tener una relación entre nosotros, esa ausencia de paz, de justicia que hablamos en principio, la aprendemos cuando en consonancia nos acercamos a la iglesia, que la iglesia es la última creación de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque lo enseña en la Escritura. La última creación de Dios en la tierra, en la persona de Cristo, es la iglesia. Ahora, pastor, a usted le debe pasar todo el tiempo, ¿no? Con la gente que va queriendo conocer la Biblia, queriendo aprenderla, con un montón de dudas. Porque, a ver, hasta que empezamos a entender de que antes de empezar a leer la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, tenemos que orar, pedirle justamente a la fuente de inspiración que se nos revele. Pero hay un montón de dudas que continuamente le deben llegar. Y como tampoco yo sé todas las cosas, ni vos ni la gente te hace la pregunta que vos estás mencionando, eso es lo lindo, el secreto. Podemos ir juntos a Dios. Y Él es el revelador de todas las cosas. Obviamente uno tiene una experiencia de tantos años, pero como no sabemos todo, porque Dios es mucho más grande que lo que nosotros podamos pensar de Dios. Él es mucho más grande. Entonces cuando alguien viene a buscar una palabra justa, y nosotros no tenemos a veces la palabra justa, vamos junto a Dios, por eso la iglesia, vamos a sus pies, y Él nos revela paso a paso todo lo que tenemos que aprender. Eso es maravilloso. Alberto, cuando vos recién te acercabas a la iglesia, me imagino, ¿no? También empezar a estudiar la palabra, ¿alguna duda que dijiste, necesito sí o sí que alguien me ayude? No, por supuesto, fue así. Lo primero, que creo que no habrá pasado a todo, ¿no? Uno no está viviendo la mejor de las vidas, no viviendo lo mejor de los momentos. Y bueno, cuando uno se recuerda aquello que tanto hicieron por uno, acercando un textito, una palabra, Jesús te ama, eso golpea mucho en el momento, ¿no? Y yo creo que a través del Espíritu Santo, por supuesto, uno llega al Señor, pero con muchas dudas, con muchas preguntas. Pero bueno, persistiendo la palabra, porque a veces uno va incluso porque porque le gustó la canción, porque le gustó cómo te saludaron, y seguís yendo. Y sin embargo, con el tiempo te das cuenta de todas esas dudas que tenía, sin preguntarlas demasiado, fueron respondidas a través de la palabra. Dudas que fueron resolviéndose. A través de la palabra. Y también cosas que uno va descubriendo a través de la palabra que están mal, que hay que corregir, ¿no? Entonces, que tengo un versículo acá, pastor, que me hacía acordar a ese tiempo de duda, o muchas veces hoy en este tiempo uno le quiere enseñarnos sobre la palabra a la gente, o sea, no enseñarle, sino arrimarle, como se decía, el reino de los cielos a su corazón, a su vida. Me hacía acordar mucho de cuando dice, no, yo a mi manera, yo estoy cerca de Dios, y está muy bien, todas esas cosas. Ahí en Lucas 11, por hacer un poquito más rápido, en Lucas 11 dice en el versículo 27, cuando Jesús enseñaba todas estas cosas, las bienaventuranzas, ¿cierto? Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y les dijo, bienaventurado el vientre que te trajo a Jesús y los senos que mamaste, ¿no? Como congraciándose con él, pero claro, hasta ahí. Pero como Jesús conocía, Dios conoce al hombre en su corazón, le responde en el 28 y le dice, y le dijo Jesús, antes bienaventurados
lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guarda. O sea, ese es el secreto. Buscar a Dios, buscar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios están todas las respuestas que hoy la humanidad busca y el hombre. Permitime orar por esta palabra que estás diciendo. ¿Cómo no? Y de esta manera, así cerrando un programa maravilloso. Hay mucha tela para cortar, no nos alcanza este programa o esta hora para poder decir todo lo que pudiéramos compartir. Pero aprovechamos este momento y pedirle a Dios que traiga luz sobre nosotros, sobre los argentinos, sobre tu iglesia, sobre tanta gente. En este momento de tumulto que vive la humanidad por lo que está ocurriendo, pero estas cosas ya están escritas porque también la Biblia expresa esos contenidos escatológicos de las cosas que van a venir, de las cosas que tienen que suceder. Nosotros estamos tranquilos, Señor, porque sabemos que tu palabra jamás es tácita, tus promesas siempre se cumplen, a rajatablas se cumplen, en tiempo y forma. Nosotros somos de aquellos que nos apropiamos de tu palabra, amamos tu palabra y como si fuera poco, ya que hemos recibido de gracia todas estas cosas, queremos compartirlas de gracia y somos retransmisores a través de este canal público, a tanta gente que nos está mirando y escuchando, para que también ellos puedan ser como nosotros, receptores de toda la Escritura, de todo tu programa, Señor amado, de todo lo que tú deseas para nosotros, Señor. O tenemos una tranquilidad de saber que estamos siendo como herramientas importantes en este momento para alcanzar con la fe y con confianza a muchas personas que nos están mirando y que desde aquí nosotros, desde un marco de sencillez y también de mucha sensibilidad, los estamos bendiciendo. Señor, te damos gracias y te damos honra por permitirnos este programa y por aquella gente que son tus hijos también, que ahora nos están recepcionando y están teniendo de ti el favor y tu bendición. Honras y gloria te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos gracias a Dios que tenemos todavía la posibilidad de hablar abiertamente de su palabra, ¿no? Sabemos que hay lugares donde se está prohibido y nosotros bendecimos esta casa, vuelvo a decir, este lugar, este canal, a los medios de comunicación que nos permite poder transmitir abiertamente, con total libertad, la palabra de Dios que, como sabemos, ha resistido años, ha resistido guerras, incluso ha resistido nuestra propia voluntad de no querer escucharla. Hoy agradecemos a través de este medio que podemos llegar y te pedimos que no resistas la palabra de Dios, que permitas que pueda llegar a tu corazón como una tierra fértil y realmente pueda echar raíces en tu vida en primer lugar y por supuesto en tu familia y en todo lo que hagas. Y si querés seguir escuchando la palabra de Dios, te invitamos a que puedas seguirnos a través de las redes sociales. Nos buscas en Facebook como MCM Emanuel Pinamar, también a través de nuestro canal de YouTube, allí tenemos todos nuestros programas cargados en Iglesia Emanuel Pinamar. A través de la radio también puedes escuchar la palabra de Dios en FM Energy 99.1 todos los miércoles a las 19 horas en Palabras de Vida Eterna, y la buena música en la 92.1 FM Sincro los días jueves a partir de las 16 horas en La Rocola Gospel. No se olviden, nosotros vamos a estar aquí con el abanico Panorama de Fe, como cada sábado y domingo al mediodía, tratando de llevarte más acerca de esas promesas y de esas palabras que justamente la Biblia tiene para cada uno de ustedes. Alberto, como siempre, un placer. Un gusto mío también. Pastor, nos encontramos en la próxima edición. El gusto de siempre. Y ustedes, por supuesto, quédense aquí en sintonía de Canal 3 Pinamar, sigan a través del Canal 30 en la grilla de Telpin. Nos encontramos en la próxima edición del Abanico Panorama de Fe.